la bienvenida. Bueno, la idea un poco, Ay, decimos, ¿no? De hola. este encuentro es poder charlar. Vamos a hacer con Anto dos encuentros. Este primero donde vamos a enfocarnos por ahí más en lo que Anto sabe hacer, que es la biodescodificación biológica, y en un próximo encuentro vamos a estar charlando más sobre constelaciones, que es constelaciones familiares, que es un poco a lo que yo me dedico, ¿no? Así que, bueno, no sé si querés empezar contando un poco, contándole a la gente qué es la biodecodificación biológica, de qué se trata este método. Yo creo que por ahí se habla mucho y se escucha mucho de lo que es, pero está bueno saber desde alguien que como vos tiene la capacidad de explicar con palabras sencillas para que la gente entienda un poco de qué se trata esto, ¿no? Sí, bueno, Y, perfecto. Bueno, primero, bienvenidos a todos los que se están sumando. Hay varias personas que conozco, Lu, Adri, Cris, Karen. Gracias por estar ahí. Un poco la idea de este encuentro nace de la transición que estamos viviendo. Creo que todos los que estamos intentando construir algo mejor de todo lo que estamos transitando, estamos tratando de ofrecerlo. Tanto la descodificación biológica como las constelaciones familiares hoy por hoy que están como tan escuchadas y conocidas, tienen que ver con una metodología de sanación diferente para un nuevo ser. Creo que sin desmerecer ningún tipo de terapia, porque cada uno transita la terapia que necesita en base al momento en el que se encuentra. Creo que estamos en un momento en donde realmente queremos vivir con más libertad y, y estamos mucho más conscientes de lo que nos pasa, ¿no? De lo que sentimos. Y esto nace de que empezamos a tener la posibilidad de elegir, ¿no? De elegir qué queremos de nuestra vida. Y entonces, en base a esto, es que empezaron a nacer nuevas terapias y justo la descodificación biológica es una terapia que marca un antes y un después en la mirada que tenemos de vincularnos con un síntoma. ¿Por qué? Porque rompe con un paradigma científico en relación a cómo vemos, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Ujú. Siempre trabajando interdisciplinariamente, ¿no? Pero la realidad es que está bueno que empecemos a entender que hay maneras diferentes de abordar lo que nos pasa y que tenemos que empezar a abrir un poco la mente para entender que podemos sanar y que sanar depende de mí, no depende de nadie más que de mí. La descodificación biológica es una herramienta de sanación muy profunda que actúa a nivel inconsciente, que propone esto, que nosotros empecemos a volver a tener como el manejo de nuestro motor, de nuestro auto, y que plantea eh, diferentes áreas para ir trabajando en esa posibilidad de sanación. Pero fundamentalmente el terapeuta en descodificación lo que trata de hacer es activar el sanador que hay en cada uno de ustedes, ¿no? Es como intenta acompañar a que encontremos la causa que genera un síntoma. Y un síntoma puede ser un síntoma biológico, que es como su especialidad, pero también puede ser un síntoma psicoemocional. Hoy por hoy, me parece que estamos como la atmósfera está muy repleta de miedos. Creo que todos conocemos a alguien que está con ataques de pánico o que siente mucho temor. Se activaron muchos miedos en esta última etapa, este, en el inconsciente colectivo, en el inconsciente familiar, en el inconsciente individual de cada uno de nosotros. Y, y la intención es entender que nuestro cuerpo carga con todo lo que nosotros callamos, con todo lo que nosotros ocultamos, reprimimos. El tema es el siguiente. eh, la descodificación trata un tema puntual que una persona esté viviendo, ¿no? Puede ser desde una enfermedad, puede ser dolores de cabeza, que para la descodificación el significado del dolor de cabeza es estoy buscando una respuesta a algo que tiene solución, pero no le encuentro la respuesta, ¿no? Entonces aparecen
se inflama el cerebro y aparece el dolor de cabeza. Y esa información que plantea la descodificación no es algo que uno se encuentra con otra persona y decís, ¿alguien se Ay, unió? perdón. Sí, no, perdón, yo porque pensé, me aparecían a invitaciones para entrar y pensé que las tenía que aceptar y agregué a más Ay, gente. se está sumando gente, me mata, me Se mata. está sumando gente, me muero. Bueno, si pueden, salgan. Los invité sin querer. Pensé que no estaban pudiendo entrar al vivo porque me aparecían invitaciones, así que los acepté. Así que si pueden, pueden irse y estar escuchando desde sus casas sin que estemos todos en la cámara. Bueno, entonces lo que plantea esto que yo les cuento del dolor de cabeza es algo a nivel inconsciente, que se graba en un cerebro que nosotros tenemos, que es un cerebro arcaico. Dentro de todo lo que es nuestro sistema cerebral, nosotros tenemos tres tipos de cerebros. El cerebro arcaico, que es el reptiliano, el límbico y el consciente, que es el que estamos desarrollando ahora como raza en nuestro proceso evolutivo. Y ese cerebro arcaico es el que opera y es el que activa los miedos. Y es el que activa toda nuestra inseguridad, es aquel que opera cuando sentimos inseguridad o que tenemos ganas de huir de algún lugar. Y en este momento Mm. este cerebro evidentemente está queriendo evolucionar porque estamos todos transitando con un montón de miedos, miedo a todo tipo, ¿no? Sobre todo el miedo a la muerte en este momento de pandemia, miedo a no poder Mm. ser mamá, miedo a no tener una pareja, miedo a no ser aceptado, miedo al que dirán. Bueno, entonces toda esa información se va grabando en nuestro inconsciente. Pero la descodificación biológica propone empezar a entendernos como una unidad, en donde mi cerebro, que es el que piensa, no está disociado de mi biología. Mm. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo de una mamá muy, muy insegura y mamo una atmósfera de mucha inseguridad, yo esa información en alguna etapa de mi vida la voy a ir activando. Y esa inseguridad puede ser, no sé, en relación a el vínculo. Y esa inseguridad la estaré Mm. viviendo y manifestando en alguna área de mi vida. Pero, por ejemplo, yo puedo venir de una mamá o de una abuela que perdió un hijo y que no realizó ese duelo. Entonces yo activo o manifiesto, por ejemplo, miomas uterinos, porque el útero tiene que ver con la pérdida. ¿Por qué? Porque nosotros Y estamos adentro de eso un me sistema. imposibilitaría a tener un hijo, digamos. Eso sería una imposibilidad de tener un hijo. Sí, a ver, no específicamente, pero los duelos que no están bien realizados o toda la información que no fue bien sanada se va trasladando de generación en generación. De la misma manera en que nos pasa a nosotros. Ustedes tienen que pensar que somos un sistema y que no solamente hay un inconsciente individual que es el nuestro, sino que hay un inconsciente Mm. familiar, que ahora lo vamos a explicar un poquito más adelante de cómo opera esto para que no queden muchas dudas. Pero si yo sufro un trauma, por ejemplo, de chica, o a los 14 años yo fui violada y esa fue mi primera vez, probablemente yo de grande, y este es un caso, ¿no? Que existe. De grande, yo, por ejemplo, a mí me puede llegar a costar tener un orgasmo o disfrutar de la sexualidad porque mi primera vez fue coartada, entonces me voy a impedir ese placer a lo largo de mi vida. Lo que hay que Mm. entender es que todas nuestras experiencias psicoemocionales se encuentran en nuestro cuerpo y que el cuerpo para la descodificación biológica deja de ser un enemigo y empieza a ser un aliado. Me muestra el camino de lo que yo estoy reprimiendo a nivel inconsciente. Entonces, nosotros somos un conjunto de células, somos un conjunto de células constituidos por un montón de órganos. Estas células constituyen órganos que forman nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo
irá guardando todo aquello que yo no estoy pudiendo hacerme cargo. Porque mm, para que el cuerpo guarde miedos o para que el cuerpo haga un síntoma físico, es porque yo en el momento en que viví una situación traumática no la viví bien. ¿Y qué es mm, vivir una situación traumática para la descodificación biológica mal? Es que la viví, fue una situación sorpresiva, que la viví sola en aislamiento y que nunca hablé con nadie del tema. Entonces, por ejemplo, si yo, si yo vivo algo que me genera un estrés traumático muy grande y yo no lo abro, me aíslo y no lo elaboro en el tiempo, eso queda el código emocional queda guardado en nuestra biología. A la larga, en el tiempo, eso puede ser un síntoma físico o a la larga en el tiempo puede ser ansiedad galopante, mm. puede ser insomnio, pueden ser dolores de cabeza muy grandes, muy fuertes, pueden ser pánico, Estrés. fobias, Mm, exactamente. Ese es un poco el mecanismo. Entonces, la descodificación biológica nace como un nuevo paradigma de sanación de vínculo con el cuerpo, para mostrar un camino diferente, de que estamos, nuestro cuerpo, yo no estoy separado de mi cuerpo, a diferencia de la medicina alopática que en verdad parecería para el 85% de las personas que cuando estamos enfermos el cuerpo nos está jugando una mala pasada, mm, ¿no? O cuando estamos con muchísima ansiedad o cuando estamos con pánico, el cuerpo, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me está pasando esto? Mi cuerpo me dejó de responder o de funcionar. Y la descodificación plantea, no, tu cuerpo se está haciendo cargo de algo que vos no estás pudiendo. Tu mm. cuerpo es tu Claro, que es aliado. esto mismo que hablabas al principio de diferenciarse por ahí, de tomar el cuerpo como un enemigo, o esto de la enfermedad, que es algo que uno actualmente, digamos, la medicina alopática lo que plantea es como un problema a sacarse de encima, ¿no? Como desentenderse de la enfermedad, y en este caso sería, la solución, por supuesto, está en ver qué es lo que esconde la enfermedad, ¿no? Cuáles son las causas que están en la base de esa enfermedad, ¿por qué? Por qué me sucedió eso? ¿Qué me está queriendo mostrar ese síntoma? Y cuando estamos hablando de enfermedad, tal vez abrirlo, ¿no? Una fobia, Mm, ansiedades, insomnio, como decía recién, todo eso forma parte de un desajuste que hay entre mi estado mental, emocional y biológico, ¿sí? mm, Y el síntoma que estoy sintiendo me está dando pistas de, a un terapeuta de descodificación, le da pista para entender qué hay detrás del síntoma, ¿no? Tengo ansiedad, por ejemplo. A ver, cuando tenemos ansiedad, para los que están escuchando, se activa un proceso en donde segregamos una hormona que se llama adrenalina. La adrenalina circula por todo nuestro cuerpo, por nuestros líquidos, y está en nuestra biología. Y nosotros creemos que la ansiedad es solamente por mi estado mental, porque tengo pensamientos mm, que me llevan al futuro, ¿no? O que me generan, me pueden acelerar. Pero en verdad la ansiedad, cuando vos estás teniendo esos pensamientos, hay un proceso perfecto y mágico en donde nosotros estamos segregando una hormona que hace que nosotros sintamos tal vez taquicardia en el cuerpo, que se nos acorte la respiración, que cuando hablamos mm, hablamos muy rápido, que tengamos que apelar a un cigarrillo, que tengamos que apelar a la comida, que tengamos que apelar al alcohol o a cualquier compulsión que podemos llegar a utilizar para poder bajar esa ansiedad. mm. Eh, Sí, y en este sentido, por ahí, de lo que decías, es por qué es tan importante escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué pensás vos que es tan importante escuchar a nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo nos está dando señales de que hay algo que no está funcionando bien, digamos, ¿no? O hay algo que hay que poder mirar. sí, por eso mismo, porque el cuerpo esconde la solución.
Vos sabés que la descodificación biológica nace de la mano de un médico alemán. Nace un médico. Él desarrolla la nueva medicina germánica. A él lo toman por loco, lo persiguen, lo meten preso, porque imagínate que en el momento en que él hace todo este desarrollo, que no fue tampoco hace tanto, yo no me acuerdo bien los años, pero lo pueden googlear, lo, nada, la cuestión es que él se le muere su hijo tenía 19 años, estaba en, que es Hammer. Hammer es el Mm, creador de la nueva medicina germánica y de ahí terapeutas y médicos holísticos toman sus estudios para desarrollar la descodificación biológica. mm, Le matan el hijo estaba en un barco en Italia, y lo matan, lo asesinan. Y él era médico, tenía varias especialidades, y cuando matan a su hijo, él entra en una profunda depresión durante mucho tiempo. Y él desarrolla cáncer de testículo. Entonces, cuando desarrolla cáncer de testículo, y él empieza a sospechar que la muerte de su hijo tenía que ver con lo que le estaba pasando. mm, Entonces, él, que tenía acceso a radiografías, a ecografías y demás, empieza a atender a un montón de pacientes que tenían cáncer. Y empieza a detectar que en el cerebro se inflamaba una parte específica en relación a el órgano que tenía el cáncer. Y a partir de ahí hizo toda una investigación de un montón de muestras como para poder decir, ok, lo que sentimos, las emociones que vivimos, tienen su desencadenante en órganos específicos. Y mm, después, hoy por hoy, con todo el avance en la descodificación que hay, se empezaron a integrar los bloqueos psicoemocionales, porque con los ejercicios que vos haces en descodificación biológica, uno puede liberar al cuerpo de ese código y poder, obviamente, vivir en mayor plenitud, ¿no? mm, ¿Y por qué es claro. importante prestar atención al cuerpo? Porque nosotros tendemos a reforzar cierto aspecto. Están los que son más mentales, están los que son más emocionales y están los que están más en el cuerpo. Y empezar a entender que si yo me quedo mucho en la cabeza, ¿sí? Probablemente eso va a estar asociado a cómo yo me siento, cómo me siento con mi cuerpo, y que si yo estoy en mi mundo emocional, voy a tender, por ejemplo, no sé, a mirar la vida con determinados ojos, diferente va a ser a si estoy en el cuerpo, ¿no? Entonces, Mm, es importante para que ustedes, los que están escuchando tal vez hoy, probablemente muchos tienen idea tienen ya conexión con su cuerpo y tienen más registro, pero empezar a fijarse, ¿no? ¿No será que yo todo lo paso por este plano o todo mm, lo dramatizo y estoy en la emoción? O estoy todo el tiempo en el hacer, porque los ansiosos tienden a hacer mucho, por ejemplo. Y empezar a tener este registro como ejercicio que les doy para su exploración, autoexploración. mm. Y bueno, también algo de lo que se habla mucho, se escucha, es el proyecto Sentido, ¿no? Entonces, otra pregunta era específicamente que puedas aclarar de qué se trata el proyecto Sentido. Cuando uno tiene un problema, un bloqueo sin resolver o un síntoma, una enfermedad, uno, el origen, la causa de ese problema puede encontrarse en la experiencia de vida de uno, o puede encontrarse también en la etapa intrauterina. En descodificación Mm, biológica, proyecto sentido se le llama la experiencia que el feto, en la medida en que se va desarrollando, ¿sí? Vive adentro de la panza de su mamá. Y esto, hay casos que específicamente a mí no me pasó nunca, pero sí sé de profesores que lo han contado y de compañeros, que hay personas que han tenido la capacidad de rememorar ese momento. ¿Por qué? mm, Porque nosotros trabajamos con el inconsciente.
Y el inconsciente no distingue entre lo real y lo virtual. Entonces, Mm, cuando se puede tocar una memoria, uno puede sentir lo que sentía mamá cuando yo estaba adentro de su panza. Por ejemplo, si yo estaba en la panza de mamá y a mamá, no sé, se enteró que mi papá le era infiel y eso fue un derrumbamiento para mi mamá, yo esa información, esa frustración de mamá la cargo. Entonces eso puede hacer que yo naturalmente desconfíe de los hombres, de ¿no? los hombres. O por Mm, ejemplo, si yo tengo la pérdida de alguien, mi mamá tiene la pérdida de alguien muy importante cuando yo estoy en la panza, también ese dolor, esa vulnerabilidad, la puedo llegar a cargar. Es una hipótesis más en la búsqueda de la sanación, ¿no? mm, Buscar en la experiencia nuestra, que bueno, que creo, como haciendo un paréntesis, que a nivel sociedad venimos muchos haciendo terapias como psicoanálisis, una terapia más tradicional donde trabajás como tu experiencia de vida, ¿no? Mamá, mm, papá, qué rol ocupo en mi familia y demás. Se ve que hay algo que se está moviendo en todos nosotros, ¿no? Que estamos dándonos cuenta que hay algo más, que hay algo que tenemos que bucear un poco más y que no estamos divididos, ¿no? Y que somos un sistema integrado, que se empezaron a abrir este tipo de terapias como para buscar mm. una sanación mucho más verdadera, ¿no? Más, porque Mm. Más profunda. realmente se resuelve. Lo que a mí me pasaba, por ejemplo, con todo el respeto, porque aparte yo sigo teniendo cada 15 días mi terapeuta, que es psicólogo y demás, con lo que a mí me pasó con la descodificación o con este tipo de terapias que son tan profundas, es como que hay cosas que se resolvieron. Es como que Mm, no me adapté a vivir con eso, se me fue de la mente, está la memoria del evento, no está la emoción, porque mm. resolvemos la emoción. ¿Sí? Trabajamos con poder sacar el resentir de la experiencia traumática que yo cargo, que tal vez ni siquiera sé porque está grabada a nivel inconsciente. Mm. Sí, también pienso que, bueno, a ver, yo también me formé en psicoanálisis y después llegó un momento que me pasó esto mismo que vos contás, ¿no? Como que ahí te queda corto desde lo propio, digo, ¿no? Desde la propia vivencia, donde hay un nivel que va más allá de las palabras, ¿no? Y que uno trabaja en constelaciones o en biodescodificación algo puntual y que eso tiene una respuesta que por ahí en una terapia tradicional lleva años encontrar esa respuesta, ¿no? Y que, como decimos, es trabajar por ahí más, no dejando de lado el cuerpo, porque el cuerpo es importantísimo, ¿no? Y a veces en esto del lenguaje queda un poco afuera el cuerpo. Digamos, en estas terapias que por ahí lo que hacen es enfocar más en lo emocional, como vos decías, ¿no? Enfocar en que hay todo un anclaje, ¿no? Que viene con mi historia, desde lo ancestral, ¿no? Que va mucho más allá, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo importante y por lo cual creo que todos estamos, como vos decís, en esta búsqueda, ¿no? De algo eh, más abarcativo, creo yo, más abarcativo y como vos decías, de integrar, ¿no? De integrar el cuerpo, la mente y las emociones. Exacto, exactamente, Mm. Sol. Y después, bueno, otra pregunta es, me parece importante en esta vía que venimos charlando, es ¿por qué te parece importante a vos buscar estas herramientas de sanación? Por qué te parece que es algo importante que uno puede hacer o tiene que hacer? Yo soy una convencida de que estamos en un proceso de transición a construir lo nuevo. Eh, la realidad es que si bien el contexto es bastante desalentador porque el proceso de transición está siendo muy largo y porque todavía las estructuras en todo nivel se están rompiendo, creo que todo lo nuevo nos necesita íntegros y nos necesita completos, ¿no?
y lo más libres posible, lo más en paz con nosotros mismos posible. Y el primer eslabón para esa libertad tiene que ver con la sanación. En el camino del ser, que tiene que ver con nuestra propia espiritualidad, ¿no? Con ese potencial que todos tenemos que hace que podamos estar confiando en quienes somos y confiando en nuestra capacidad. Para poder llegar a ese lugar, primero tenemos que sacarnos mucho peso que traemos. Muchos de nosotros somos pioneros en este proceso de sanación. Tal vez somos los primeros en nuestra familia que despertamos a decir, ok, algo acá necesito resolver. Eh, Mm. y entonces cuando abrimos la famosa caja de Pandora, nos encontramos con un montón de cosas no resueltas que nos afectan, ¿no? Que nos afectan en el día a día, que nos afectan en vivir mejor los presentes, a poder expandirnos. Y entonces las herramientas de sanación que están haciendo hoy, que son afines a ese nuevo humano que está necesitando como realmente sacarse tanta costra de encima, eh, son muy necesarias para poder hacer todo ese proceso, para poder dar como ese primer eslabón. El proceso de sanación siempre lo vamos a estar realizando, porque el inconsciente es muy sabio. Cuando vos empezás a sanar algo, te da un changüí de disfrute y dice, bueno, ahora está fortalecida, mandémosle nueva información a resolver. Entonces, cuando venimos de un sistema familiar que no se venía sanando, la mayoría de nosotros venimos de familias con un montón de dificultades, ¿no? Con muchos secretos ocultos, con muchas personas que fueron borradas, con muchos niños no nacidos, con muchos abusos, con asesinatos, con muchas cosas que pasaron en el sistema con pérdida total de la identidad en el momento en que tenemos abuelos o bisabuelos que dejaron su país, que tuvieron que emigrar, que tuvieron que empezar de cero, donde el sacrificio, el esfuerzo, todo está como todavía muy vigente en la manera en que nos vinculamos con las cosas. Bueno, cuando emprendemos este camino nos encontramos con todo eso, ¿no? Con la manera en que me vinculo con una pareja, cuando venimos tal vez de padres separados o venimos de papás ausentes o de madres depresivas o agresivas. Entonces, todo eso cuando empezamos a hacer este camino, bueno, se muestra eh, y por eso aparecen estas herramientas, porque son tan profundas que producen realmente una liberación cuando se trabaja bien, ¿no? Cuando el otro realmente lo quiere trabajar, ¿no? Produce como un proceso de sanación muy liberador. Mm. Sí, y cuando hablabas pensaba en esto de, bueno, vos me mencionaste que había tres fuentes, que hay tres fuentes donde uno puede buscar ese resentir, ¿no? Y una de esas fuentes, que seguro ahora vos lo vas a decir, es el transgeneracional, que creo yo ahí que está la unión con constelaciones en donde, como vos mencionabas, ¿no? Donde de lo que se trata justamente es de mirar en el sistema, porque somos parte de un sistema y como tal tenemos vínculos y hacemos cosas que nos unen a nuestros antepasados y todas esas experiencias de abuso, digamos, todas las experiencias que mencionabas que suelen ser temas tabúes de los cuales no se hablan en las familias, pero sin embargo eso sí me parece que actúa a nivel inconsciente de las personas, ¿no? Y que siempre que hay alguna situación o alguna persona que haya sido excluida del sistema porque no fue mirada o reconocida en su momento eh, como tal por las personas que lo tenían que hacer, desde constelaciones, bueno, se entiende que siempre va a venir alguien que va a estar mirando esa situación, dándole lugar, reconociéndola, porque de lo que se trata justamente es que el sistema vela porque todos los miembros tienen el mismo derecho a pertenecer. Entonces, si hay una persona o una situación que fue excluida, el sistema va a hacer que justamente después venga alguien que va a estar mirando y reconociendo esa situación. Y que quizás hoy en día
tenga alguna traba o padezca de algo y ni siquiera sepa conscientemente que es porque está mirando hacia el pasado, ¿no? Entonces, por eso me parece como tan importante eh, ver o tratar de ayudar a la persona en dónde se quedó detenida, qué es lo que está mirando que no le está permitiendo hoy avanzar en su vida, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a, la pregunta era esta de cuáles son las fuentes desde la biodecodificación que pueden provocar este resentir en el cuerpo. En primer lugar, para los que están escuchando, la descodificación biológica busca liberar el resentir de un bioshock, que un bioshock es la experiencia traumática, que puede haber sido vivida en nuestra experiencia de vida, en la experiencia intrauterina, o que puede venir a nivel transgeneracional del árbol genealógico, ¿sí? El resentir es inconsciente y es inestable. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de mi vida yo puedo activar el bloqueo psicoemocional en varios momentos a lo largo de mi vida y puede terminar desencadenando en algo físico. Pero cuando yo, por ejemplo, viví algo traumático y la persona le pregunto, ¿qué sentís? Y me dice bronca. Eso que es consciente es la emoción que aparece. Pero el resentir tal vez es otro. Ejemplo, un caso Mm, concreto. Una paciente que tenía fobia a viajar. Yo le preguntaba por qué tenía fobia a viajar, qué era lo que le pasaba. Entonces, eh, la emoción que expresaba, obviamente, era, me da vértigo, me angustia pensarlo, me da miedo, sí. Y cuando vos vas haciendo la sesión, en verdad, el resentir era miedo a la muerte, que era lo que mm, activaba la fobia. Ese es el resentir que está, ¿no? Que está profundamente grabado a nivel inconsciente. Muchas veces no estamos habilitados a vivir la experiencia traumática y sentirla porque en nuestro sistema familiar no se permite llorar, por ejemplo. Entonces la mm, persona, en lugar de sentir la emoción que está sintiendo, se bloquea o muestra enojo. Entonces, en descodificación intentamos como llegar a eso que sintió realmente. Y ese es el mm, resentir, que está grabado a nivel inconsciente. Y ahí el cuerpo libera, ¿sí? Entonces, pasa que a veces el resentir no se encuentra en tu experiencia de vida, ni en tu etapa intrauterina. Y muchas veces sucede que encontramos que el que tenía fobia a viajar fue el bisabuelo que, mm, no sé, tuvo una experiencia traumática viajando y no pudo hacer consciente, porque la realidad es que nuestros antepasados vivían mucho en el estado de supervivencia. Entonces, lo que, lo que experimentaban no era analizado como lo analizamos nosotros ahora. Nosotros mm, estamos todo el tiempo haciendo una observación de lo que nos pasa. Y lo que plantea la descodificación en relación al árbol genealógico es que hay un inconsciente familiar que busca sanarse mm, y que de la manera en que busca sanarse es aquello que no quedó resuelto, ¿sí? Se va transmitiendo de generación en generación. Y hay leyes que hacen que esta distribución sea pareja, ¿no? Para, por eso muchas veces aparecen los mellizos, muchas veces, o hay uno que carga un poco más que otro, es decir, bueno, ¿y cómo puede ser que mi hermano esté mucho más liviano? Bueno, eso tiene que ver, entramos en un plano, en algo más superior inclusive, como en el cual no quiero entrar en este momento, pero bueno, por algo uno tiene la capacidad de cargar más, ¿se entiende? mm, Entonces, eh, el transgeneracional son las vivencias que tuvieron nuestros antepasados y que no fueron resueltas, que no fueron sanadas. Y todo aquello que no fue hecho consciente aparece como síntoma en la descendencia. Todo mm, aquello reprimido, negado, ¿sí? Oculto, todo aparece en la excluido. descendencia y Mm, aparece como
síntoma. Entonces hoy, no sé, tenemos un montón de mujeres como antepasados que tuvieron 10 hijos, 11 hijos, 13 hijos, que toda su vida pasó por la maternidad cuando ni siquiera lo pudo pensar, y la maternidad implicó la esclavitud. Y esa emoción que sintió esa abuela, hoy lo puede estar viviendo su nieta con la imposibilidad de ser mamá. Porque ese código, ¿sí? Lo que se dice en descodificación es en el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide, en ese momento hay una transferencia de memorias, ¿sí? Por eso vos decís, ay, le gusta el arte como la abuela, o le gusta bueno, también en lo negativo, ¿no? O sea, eh, porque la raza busca evolucionar y el inconsciente familiar va en pos de esa evolución. Y entonces empezamos a nacer todos los que estamos conectados ahora y un montón de gente más, porque hay mucha gente que hoy está trabajando en conciencia, que estamos siendo los pioneros en ese proceso de liberarnos de esa línea de sangre tóxica, ¿no? Cuando aparece la leucemia en descodificación biológica, lo que se dice es que los lazos sanguíneos están muy tóxicos. Entonces, se manifiesta en ese ser que lo encarna, ¿no? Claro. Sí, también escuchándote un poco podemos pensar como tanto la biodescodificación como las constelaciones vendrían a ser herramientas que puede utilizar cualquier persona para justamente cortar con esto de la repetición que vos mencionabas, ¿no? Donde eh, la repetición, el síntoma termina siendo en realidad un resultado, una consecuencia de una repetición de algo que viene de antes, ¿no? Y que si yo de alguna forma corto con esa repetición, lo que estoy pudiendo lograr es liberarme y, como decías vos, también liberar a las generaciones futuras para que no sigan cargando ese código, ¿no? Exactamente. Sí, de eso se trata. A ver, imagínense que si nosotros empezamos a tener un pensamiento negativo, ese pensamiento negativo reiteradas veces nos va a generar una emoción negativa, porque si yo digo, no sé, soy tarada, por ejemplo, ¿no? Como, pero yo no me lo Mm, creo, ese pensamiento va a quedar y no me va a generar ningún malestar. Pero si yo empiezo a tener un pensamiento como de no valgo, no valgo, no valgo, no valgo, no valgo, ese pensamiento pensado reiteradas veces termina generando un malestar. Y ese mm, pensamiento junto con la emoción lo voy viviendo, lo voy viviendo. Tal vez lo pueden haber vivido nuestras abuelas o tal vez lo podemos empezar a tener nosotros, ¿no? Con una experiencia de vida, no sé, laboral o de una pareja que me dejó, que no valgo, que no valgo. Bueno, todo eso hasta que uno no lo hace consciente y dice, no, para, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy pensando así de mí? ¿No? Y mm, empieza ese proceso de sanación, hasta que no sucede eso, puede llegar un momento en donde ese pensamiento pensado y esa emoción que se sigue cargando termine siendo un código en el órgano afín a la desvalorización, que puede ser el sobrepeso, por ejemplo. El sobrepeso mm, es resultado de memorias de desvalorización, de soledad y de abandono que uno puede cargar y que termina poniendo como una coraza para no ser mm, lastimado en todo su cuerpo, ¿no? Entonces, y aparte me pongo grasa, porque si puedo ser abandonado, me aseguro, piensen que en el inconsciente estamos en el inconsciente arcaico, me aseguro de tener suministro de alimento, almacenamiento. Entonces, todo funciona perfecto, ¿no? mm, En pos de nuestro bienestar. Siempre la biología nos va a estar dando pistas de lo que tengo a resolver. Entonces, una vez mm. que libero el resentir, saco la emoción, entonces se hace la descodificación en las conexiones neuronales. Se desconectan las neuronas por donde circula esa información. Por eso es descodificación. Claro. Bueno, y por último,
te quería preguntar, bueno, que podemos pensar también, ¿qué cambios sentís vos que estamos viviendo de paradigma? ¿Qué cambio estamos viviendo en este momento? Para después, bueno, vamos a hacer una meditación pequeña antes de cerrar. Sí, yo soy de las optimistas, pero con conciencia, ¿no? A mí me parece que creo que todo lo que está pasando no es azar, creo que hay un inconsciente planetario que hoy está generando todo esto que estamos viviendo, de la misma manera que hay un inconsciente colectivo, que es el de nuestro país, en donde tenemos que aprender a resolver nuestro sentimiento de carencia y de inferioridad que se manifiesta en siempre tener problemas Ujú, económicos y en sentirnos más que otros, que es la soberbia, que en oposición es el sentimiento de ujú, inferioridad, de la misma manera en que tenemos el inconsciente familiar y nuestro inconsciente individual. Creo que en este momento estamos transitando un quiebre en donde hay un montón de personas que están despertando la conciencia, que gracias a todo este quiebre hay un montón de personas que están buscando una sanación porque se despertaron un montón de traumas, de inseguridades, de miedos, y que no nos alcanza con lo que teníamos, no nos alcanza con el trabajo, con la pareja, con los hijos, con la familia, no nos alcanza. Hay algo internamente que está pulsando por salir y creo que todo esto vino a proyectar mucha oscuridad en nosotros para que nos podamos hacer cargo de ella. Y estoy mm, convencida de que estamos rumbo a construir una nueva humanidad, pero no estoy en Disney, ¿no? No digo, bueno, mm, van a ser de la nada, no, creo que estamos haciendo un proceso de sanación para que todo esa nueva, todos nosotros que vayamos pudiendo ganar libertad y pudiéndonos hacer responsables de nosotros mismos, podamos ir despertando a otros también y poder, cada uno desde su lugar, ir haciendo el aporte a todo lo nuevo que va a ir surgiendo porque lo viejo se está definitivamente mm, rompiendo. Probablemente lo nuevo va a llevar un tiempo, pero bueno, hoy estamos hablando de descodificación biológica, de constelaciones, de meditación, de yoga. Yo tengo un montón de amigos que se han animado a hacer lo que anhelaban y eso antes no se daba. Y eso habla de un crecimiento de mm, conciencia que estamos teniendo. Y me parece que voy a seguir trabajando por eso. Creo que es lo que me pulsa, es lo que me da oxígeno todos los días. Estoy muy comprometida con esa transformación, empezando por mí, ¿no? Porque mm. tengo todavía un par de patos desenfilados que probablemente pero bueno, acompañando con mucha convicción. Y bueno, y que todos los que están hoy sumados y que preguntan, que consultan, están vibrando lo mismo. Mm, Estamos todos tratando de liberarnos de los miedos, de las inseguridades, de los fantasmas que impiden que nos, que impidan que seamos realmente lo que somos, ¿no? Que somos increíbles y que tenemos un potencial magnífico, lo que pasa que todavía estamos con ciertas trabas a terminar de resolver para generarlo. mm. Bueno, y les decimos que cualquier cosa, si quieren hacer alguna consulta personal, le pueden mandar, te pueden escribir a vos en privado, así no nos quedamos sin tiempo y no aburrimos al resto. Bueno, cualquier consulta le pueden mandar a Anto. Y Sí, bueno, vamos a hacer una... lo último que quiero decir Sí, es generar esperanzas, ¿no? Porque la realidad es que si tienen a alguien que de repente lo ven muy cerrado, o a alguien que está enfermo, o a alguien con mucha ansiedad, o con, qué sé yo, con una situación de mucho encierro o difícil, o mismo ustedes, si están transitando una situación que no la pueden descular, hay herramientas hoy para poder acercar a las personas que realmente son herramientas increíbles y que está buenísimo que puedan ponerlas al servicio de las personas que aman, ¿no? mm, Este, y Argentina creo que es de los países con más terapeutas en el mundo, si no es el que más.
Y por algo, porque nos estamos preparando para construir una nueva humanidad, aunque parece que no, por algo será que hay tantos terapeutas acá en nuestro país. Está bien, tenemos un montón de inconvenientes, pero sin embargo tenemos la sensibilidad para poder intentar sanar nuestras oscuridades. Y cuando aparece la oscuridad es porque atrás está la luz. Y cuando la oscuridad se corre, aparece lo que en verdad soy. Bueno, hermoso. Eh, Comparto. Así que bueno, voy a poner la música para que podamos hacer una meditación chiquita de Muy cierre, cortita, sí. No sé cómo estamos de muy tiempo, cortita. Sol. Son menos cuarto. Ah, Nos quedan fenómeno. 15 minutos. Sí, sí, sí. Así que, así que bueno, yo pongo y me avisas a ver si está bien, si está fuerte o se escucha. Vamos a hacer una breve relajación para entrar en contacto con nuestro cuerpo, para agradecerle todo lo que nos acompaña. Uf, y todas las mujeres que hay acá, todo lo que hace nuestro cuerpo en las 4 fases de nuestro ciclo, todo lo que Mm, depura nuestro cuerpo, todo lo que hace por nosotras todos los meses. Nosotros tenemos que empezar a entender que el cuerpo es nuestro templo y que está ahí a nuestro servicio. Ustedes no se imaginan, nuestro cuerpo es muy zarpado, que en conexión con nuestra luna, en conexión con nuestro sol, en conexión con nuestra naturaleza, nos puede brindar un montón de herramientas y un montón de apertura de conciencia. Así que mm. vamos a hacer eso. Bueno, ahí se escucha bien. A ver, ahí va. Entonces se van a poner cómodos en donde se encuentran, se van a regalar unos minutitos para ustedes y van a tratar de realizar una inhalación profunda y van a sentir el sonido de su respiración. Y nos vamos a sentir unidos, porque en otro plano estamos todos unidos. Nuestras conciencias saben que estamos juntos en este momento. Y voy a registrar cómo está mi cuerpo en este momento. ¿Qué parte está más inquieta? ¿Qué parte tal vez duele? Voy a registrar cómo está mi respiración. Si está acelerada, si está normal o está más bien pausada. Y hago otra respiración profunda. E imagino que todo en mi cuerpo se llena de luz. Y esa luz baña mis huesos, mi sangre, mi útero para las mujeres, mis órganos, mi garganta.
E internamente le digo a mi cuerpo, gracias por acompañarme. Gracias por sostenerme. Gracias por cargar cada pensamiento y cada emoción de dolor, de limitación. Gracias porque estás en silencio y solamente sostenés. Hoy quiero que hagamos más las paces. Quiero que sepas que reconozco todo lo que haces por mí. Gracias por ser un compañero leal cuando muchas veces yo ni siquiera te tuve presente. Y cada una desde su lugar le va a decir a su cuerpo lo que siente decirle, lo que necesitan decirle. Tal vez decirle perdón, no sabía, fue por ignorancia. O tal vez decir retomemos nuestro vínculo. Y cada una desde su lugar se va a dar un abrazo, se va a abrazar ese cuerpo que ha sostenido hijos, que ha sostenido cargas, que ha guardado secretos, que ha cargado personas, que ha cargado las expectativas de mamá, las expectativas de papá, que ha cargado la falta de amor y de aceptación de mi parte a cómo es. Le vamos a decir gracias. Gracias por todo lo que haces por mí día a día. Y cada día tratamos de hacer lo mejor. Y van a tomar una respiración. Van a ir moviendo su cuello de un lado al otro.
reconociendo nuestra multidimensionalidad, que es nuestra mente, nuestra emoción, nuestro cuerpo y toda nuestra energía. Y a su tiempo van a ir volviendo a este presente, a este aquí y ahora, sintiéndose más reconciliadas con su templo, que es su cuerpo. Bueno, muchas gracias. La verdad que estuvo hermosísima la meditación. Y bueno, así que ya saben, cualquier consulta que tengan de biodescodificación le pueden escribir a Anto y los esperamos en un próximo encuentro en el que vamos a estar charlando de constelaciones. Así que, bueno, que tengan un hermoso día y gracias, Anto, eh, por venir a hacer de este día un día un poco más luminoso para todos. Bueno, Sol, gracias. Quiero agradecer un montón a las personas que nos acompañaron. La verdad es que está bueno que haya alguien del otro lado acompañándonos